Bueno, cuando ustedes me digan. Hola, muy buenas tardes, bienvenido a todos. Se puede también decir muy buenos días a donde nos estén viendo, en los diferentes horarios nos han de estar viendo mediante esta página web aquí de Iglesia Tiempo Nuevo. La verdad que es un privilegio nuevamente estar en este lugar, de poder compartir la palabra del Padre, ¿sí? Me imagino todos contentos. Qué bueno. ¿Seguro, seguro? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que uno necesita estar agradecido en todas las cosas, ¿no? Dice la palabra del Padre que tenemos que estar agradecidos. Habrá que tomar las dos diferentes maneras. Agradecido en todo, no por todo. Uno no agradece por las gracias que uno le pueda pasar, sino al contrario, agradecer en todo lo que Dios nos quiere enseñar en lo largo de la vida, lo que vamos. Entonces, pues nada, y entonces estar agradecidos por lo que un día más, por lo que nos podamos ver en esta mesa, sentados, sabiendo que es una gran responsabilidad la parte mía de poder hablar. Vamos a dar gracias antes de empezar, ¿sí? Padre, queremos darte las gracias por este tiempo, gracias Señor por este día que tú nos has regalado. Bendecimos a los que han de estar viendo este video. Así también, Padre, que tú los guardes, los cuides. Ayúdanos, Señor. Padre, Espíritu Santo, guíanos, Señor, en tu palabra, para que podamos entender más sobre ti, lo que tú tienes planeado para nuestras vidas. Y asimismo, Señor, que cada palabra sea luz a nuestras vidas, para poder transitar sobre en ella, Señor. Y asimismo, Señor, seguir al propósito para el cual fuimos llamados cada uno de nosotros. Te damos la gloria, la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como decía que esta tarde me toca a mí compartir, vamos a estar, yo quería salir sobre nuestra paternidad, la pastora, perdón, el apóstol, salía en Romanos 2:7, y entonces ella salía donde dice vida eterna a los que perseverando el bien, dice, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y entonces yo miraba diciendo, pero bueno, para poder transitar, llegar hasta eso, hay dos palabras que salen de ahí, vida eterna, ¿sí? Y entonces a veces el ser humano, cuando uno está, lo que más le tiene miedo, podemos decir entre paréntesis, uno lo tiene miedo a la muerte. Entonces yo sé que cada uno de nosotros estamos en ese camino, tarde o temprano, si el Señor lo permite, si viene antes seremos arrebatados, como dicen las nubes, con Él, pero si no, iremos al encuentro igual, ¿sí? Pero si uno le pregunta a alguien, digamos que cuando uno tiene esa seguridad, tiene a Cristo en su vida, y a uno que hay alguien de fuera que uno le pregunta, ¿tú tienes miedo a la muerte? Dice, bueno, te dirá que sí, tengo miedo, y algunos te dirán, sí, bueno, tarde o temprano tenemos que morir todo el mundo. Vale. Y entonces podemos decir, entonces, ¿qué es la vida? Por ejemplo, hoy en este tiempo, lo que vivimos en la tierra, han pasado miles y miles de personas, ¿sí? Han vivido un siglo, se han vivido un tiempo, tanto y ya no están ahora. Y ahora estamos nosotros y estamos dejando a otra generación la que va a continuar, pero seguimos en la vida. Entonces podemos decir, estaba pensando, ¿qué es vida eterna? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, dice la palabra del Señor, dice que cuando está nuestro Señor se levanta un intérprete, dice, de la ley. Dice aquí, lo vamos a ver en Lucas 10:25. Lo vamos a poner en pantalla, ¿sí? No pensaba colocarlo, pero no es el versículo que hay que salir, sino es luego lo digo, 1 Timoteo 1:10. Dice de esta manera, he aquí, dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré
la vida eterna. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces sería, por ejemplo, nos vamos a ir a 2 Timoteo 1:10. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora, yo sé que en cada uno de nosotros nos ha dejado que tenemos la palabra de Dios, el manual de instrucciones para nuestra vida, para poder entender, ¿sí?, nuestra vida en sí mismo de cada uno de nosotros, de cómo puedo llegar a la vida eterna. Y entonces, 2 Timoteo 1:10 dice de esta manera: pero ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces podemos decir que ha sido manifestado, dice, nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó, dice, la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces podemos venir a decir, quiero enlazarlo, vamos a enlazarlo con esto más, con 1 Juan 5:20, para que podamos entender y ya luego vamos a ir desglosándonos a lo que quiero llegar. 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, dice, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice, pero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, podemos decir, hace 2000 años atrás y un poco más, en su amor y en su gracia, en la misericordia de Dios, ¿sí?, los que conocemos, y ahora aquel que desconoce, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Entonces, ¿qué es el verdadero? ¿Ya? Entonces, podemos ver al verdadero en su amor, en su gracia, manifestando, dando a conocerse a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo, en el cual nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Sabemos que Él murió en una cruz, resucitó al tercer día y asimismo se ha dado, dice, ha venido para darnos un entendimiento para conocer al Dios verdadero. Podemos ver también en esa época, por ejemplo, cuando estaba Elías, el pueblo inclusive escogido de parte de Dios, dice que sufría, es decir, en el que claudicaba, dice en su mente, que si había Dios o que si no había. Y entonces yo creo que cada generación que deja uno a través de la historia escrita, yo creo que sí uno dice, no, sí, yo de donde yo vengo, mi pueblo ha sido sacado de Egipto, ha cruzado el mar Rojo en tierra seca, nos ha libertado, y eso está escrito. Entonces, ¿cómo se puede el enemigo entrar en la mente, jugar en la mente de decir, mírate, ¿cómo es posible que haya Dios? ¿O cómo puede existir que haya vida eterna? Y entonces en este tiempo, en eso se manifiesta el Hijo de Dios para traernos entendimiento, ¿sí?, para poder conocer al que es verdadero. Por ejemplo, vemos situaciones en el cual, por ejemplo, de donde uno está transitando, por ejemplo, puedo decir, estaba viéndolo acá, cuando uno dice esa palabra, por ejemplo, estás aquí, ahí por dentro, por ejemplo, se pasa, por ejemplo, estaba viéndolo y pensaba, decía, por ejemplo, cuando uno está de viaje en el aeropuerto, con toda la familia, de pronto, no voy a decir la madre, sino el padre, se olvidó los pasaportes y tiene que volver a casa y el avión tiene que salir y la madre con los niños, ¿qué
que aparece, va a dar la vuelta de la esquina, mira que tenemos que salir, vamos a perder el vuelo. Y faltando pocos minutos el padre aparece con todo corriendo y la madre dice, por fin. Hay ese, por fin. Pero vemos que en situaciones tanto como esas, o que cosa que puede pasar similar a ellos, o situación en la cual yo me puedo encontrar, dice, o buscando un milagro de parte de Dios, siempre vemos la fidelidad de Dios, siempre estuvo ahí. Pero entonces podemos entender en esta vida de cómo puedo yo vivir esa vida eterna, la vida Zoe, la vida sobrenatural que Dios me quiere dar, que yo pueda vivir, en el cual yo pueda materializarlo, vivirlo, lo que Dios quiera que viva. Pero eso va a ser un proceso en el cual yo tengo que transitar, la tengo que vivir. Ahora, entonces, es un proceso. Y ese proceso va a ser que yo voy a tener una lucha, ¿dónde? En mi entendimiento. La lucha se va a generar en mi mente. Porque el enemigo siempre va a venir a traer dudas a mi mente. Siempre va a invadir. Por eso dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principal y potestad, que se genera aquí. Porque es fácil que uno pueda decir, no, siempre se ha hecho así y así va a ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay ese desconocimiento? Por ejemplo, podemos decir en Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice de esta manera. ¿Tenemos? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, una mente en oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, falta de conocimiento, por la dureza del corazón. Primero, ¿dónde se genera esa dureza? Aquí en el corazón de cada uno. Y entonces vemos que la gran lucha la tenemos en la mente. Entonces podemos decir que en la mente es donde se genera el conjunto de capacidades, donde de ahí salen las ideas, los planes, los objetivos que uno va a realizarlo. Entonces vemos que el enemigo siempre va a atacar nuestra mente, ¿sí? Va a atacar la mente. Entonces, donde ahí cada uno de nosotros, Dios ha trazado desde la eternidad planes para nuestra vida. Pero ¿qué es lo que el enemigo te inyecta ahí? Inseguridad, miedo, los cuales, por ejemplo, va a producir en mi vida ¿qué? Un retraso, o me voy a quedar ahí paralizado porque no voy a poder avanzar al otro objetivo que yo tengo que avanzar. Entonces no voy a poder vivir esa vida eterna que Dios quiera que yo viva. Ahora, una vida que siempre la vida va a ser que una vida que cuando uno vivimos, por ejemplo, en ese desconocimiento hacia Dios, hay una vida de tristeza, de inseguridad, porque no tengo esa vida que la palabra de Dios me dice que clama a mí, yo te voy a responder. Nosotros tenemos esa fe activada de sabiendo que algo va a suceder, pero yo sé que Dios me va a responder. Sabemos que Dios en el momento propicio trae el milagro, sucede y Él responde, ¿sí? Pero mientras cuando uno hay ese desconocimiento, la verdad es que es muy triste, porque no basa su fe en algo que, a ver, ¿dónde clamo? ¿Qué es lo que hago? Pero yo creo que en el hombre siempre hay ese ser interior diciendo, Dios, hazme ese milagro. Ay, porque la palabra dice de Dios que fuimos creados a imagen de Él, pero ¿dónde? En el Espíritu, en esa vida eterna, ¿sí? Y entonces, va a ser para que yo pueda vivir la vida eterna, las promesas y los objetivos que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, ha de ser que yo tenga que manifestar lo que Él ha planeado para mi vida. Entonces tengo que activar la fe a través de la palabra. Tenemos la palabra, sí, nos está siendo impartida, sí,
¿Se está dando a conocer mi vida? Sí. Ahora, el tema va a ser que yo tenga que activar. Ahora, el tema va a ser que yo, cada palabra que me es soltada para mi vida o abrazarla, la tengo que hacer la vida, porque esa palabra tiene vida. Ahora, ¿cómo hago que esa vida? Por ejemplo, en el sentido de poder declarar sobre mi generación, o declarar por ejemplo, estaba viendo el tema, cómo puedo vivir esa vida eterna. Ahora, primero, como estaba haciendo, tenemos que ver en mi entendimiento. En Efesios 4:23 dice cómo esa cosa se genera en cada uno de nosotros. Son versículos muy conocidos en el cual queremos verla, ¿ven? Esa falta de, antes de ir a ello, esa falta de lo que estaba viendo de entendimiento y oscuridad que en mi vida estaba viendo es a falta de luz. Porque la falta de luz no va a traer claridad en mi mente. Entonces como decía, voy a tropezar en la misma piedra, voy a por ahí seguir porque no tengo esa claridad. Entonces va a ser que la luz de Cristo, como Jesús dijo, vosotros sois la luz, esa luz me va a tener que traer claridad en mi mente para poder discernir lo que la palabra de Dios dice para mi vida y la palabra de Dios que dice para todos los que conocemos a Él. En Efesios 4:23 dice de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Entonces necesitamos renovarnos cada día por la palabra de Dios. La palabra es la que nos va a renovar, la que nos va a hacer crecer, la que nos va a direccionar, la que me va a exaltar, la que me va a confrontar, la que me va a guiar. Pero esa misma palabra es la que se muestre esa gracia, esa vida eterna a través de Jesucristo. Vida eterna. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, manifestándose la gracia a través de su Hijo, manifestando la verdad y la vida eterna. Por ejemplo, también dice, todo aquel en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver, por ejemplo, la palabra manifestándose en Pedro, ¿sí? Creo que lo estaba anotando. Antes de ir a eso, Brenda, quiero que me lleves a Juan 3:15, por favor. Dice, para que todo aquel en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y, por ejemplo, también el Juan 14:6, vamos a ir leyendo, el 7. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, como hace un momento dijimos, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, dice, si me conociereis también a mi Padre lo conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto manifestándose Jesús a sus discípulos, diciéndoles, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Entonces, vamos a ir al 9. Dice, y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Entonces vemos que los discípulos estaban diciendo, muéstranos, Felipe decía, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero realmente qué privilegio no a ellos que se ha manifestado Jesús mostrándoles al Padre. El 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces podemos ver el Jesús manifestando al Padre, al Eterno, a esa gracia manifestada en el Verbo hecho carne, ¿sí? Entonces necesitamos ir a eso verdadero que Dios manifiesta en esta vida, lo eterno, lo de Dios. Entonces necesitamos que acrecentar fundamentos, bases para mi vida, para que yo pueda manifestar esa vida eterna y vivir lo que Dios tiene preparado para mi vida. Ahora, con mostrar al Padre a través de la vida eterna, va a ser lo que Cristo ha transformado en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso va a ser como yo tengo que vivir a través de la palabra de Dios, y eso va a ser manifestada esa vida eterna en cada uno de nosotros. Entonces va a ser muy importante, por ejemplo, como está viendo el tema de Pedro, cuando le dice hay un reconocimiento, ¿sí?, hacia él. Lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo 16:13, ¿sí?, donde va a traer a nuestra vida seguridad, va a traer a la vida de cada uno de ellos esperanza, donde dice de esta manera. Mateo 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen de los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos abajo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabemos que Pedro luego dice, vamos a seguir viéndolo, ¿vale? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vemos que esa roca, sobre esa roca iba a edificar la iglesia. Esa roca, sabemos quién es Cristo Jesús, el cual se abre como un abanico de la gracia de salvación para nuestras vidas, el cual se derrama esa esperanza de la eternidad para nuestra vida, para poder conocerle a Él. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Por ejemplo, donde dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vemos que aquí a él le entrega las llaves, pero también en el hombre se activa esa fe, lo que tiene que ver en él. ¿Cómo? A través de la palabra, que él, por ejemplo, como discípulo, ha visto cómo él en su relación con el Padre buscaba ese tiempo para poder tener comunión con él. Ahora, la misión del Padre siempre ha sido de Jesús dar a conocer este bendito evangelio a otros, trayendo ese nuevo entendimiento, tanto confrontándose con el pueblo de ellos y sanando, haciendo vivir a los muertos. Ahora, él, por ejemplo, cuando dice, a ti se te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atarse en la tierra. Ahora, vamos a ir a esta ocasión donde Pedro y Juan, en Hechos 3:6,
donde se tiene que ser activada. Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, yo desde que, digamos, cada uno de nosotros, desde que somos pequeños, desde que conocemos al Padre o lo conocemos las cosas de Dios, hay una palabra que ha sido guardada, que nos ha sido dada. Y entonces en el diario andar, transitar de mi vida, en la que yo tengo que pelear a nivel personal, o esa lucha que tengo a nivel familiar con mi persona o en mi trabajo, la tengo que ejecutar, porque yo sé que tengo un Dios sobrenatural, poderoso. Tengo un Dios que su fidelidad es tan grande que nunca ha estado solo, podemos decir de esa manera, ¿sí? Dice de esta manera, dice que Pedro y Juan iban al templo, ¿sí?, a orar, pero en ese templo había un cojo de nacimiento, y este cojo le pide moneditas a él, ¿no? Dice, unas limosnas, pero más Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento, subamos un poquito, y al momento, dice, se le afirmaron los pies y los tobillos. Es tremendo porque cuando vemos, yo no sé, en el sentido de Pedro, cuando en ese tiempo había visto, le había dicho, todo lo que atares en la tierra serán atados, y todo lo que atares a través de la fe, de lo que tú no quisieras hacer, que yo pueda, por ejemplo, ocurrir este milagro, y él todo lo que tenía ha sido atesorado lo que ha visto Jesús. Por eso le dice, a ti te dará las llaves, todo lo que atares. Ahora, él desataba que sanidad para este hombre, para que su vida sea transformada y pueda vivir una vida eterna. Pero al mismo tiempo dice que el hombre entraba, dice, saltando, alabando a Dios al templo. Una vida transformada. Milagro sucedió, pero todo lo que él tenía, yo sé que cada uno de nosotros, los que conocemos la palabra del Señor, hay necesidad de allá afuera, pero simplemente todo lo que tú tienes, hay una palabra de vida para dar a aquel necesitado. Y entonces eso va a ser activado, porque seguro hay muchos que te van a decir, no, yo no creo en esas cosas, pero yo creo que tenemos que, para poder vivir la vida eterna, y sea que yo pueda vivir esa vida eterna con gozo, diciendo, sí, lo tengo que vivirlo, porque si no me manifiesto y soy valiente a lo que tengo que vivir, no va a ocurrir un milagro, y tampoco voy a generar el cambio en otra persona, porque la palabra vida eterna se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. Por ejemplo, esa vida eterna, como decía en Romanos 2:7, y es la vida eterna a los que perseverando el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces necesitamos que esa vida eterna sea activada a través de la palabra. No hay otra cosa gloriosa que se pueda en cada uno de nosotros dar una palabra, porque la palabra no es nuestra palabra, sino es la palabra de Dios dando vida a aquel necesitado, porque aquella palabra va a traer seguridad. Aquella palabra va a romper cadenas, hábitos, en el cual, o tal vez tengo una lucha en mi entendimiento, diciendo no puedo avanzar, no puedo cómo salir de este lugar. Entonces va a ser una palabra de vida la que tú tienes, la que te has sido, la que tú tienes para poder que dicho hombre pueda salir, o dicha mujer pueda salir, o dicha familia se pueda unir en amor. ¿Pero a través de qué? De la palabra de Dios, porque estás engendrando una palabra de Dios en la cual a cada uno de nosotros fuimos llamados a poder presentar. Y entonces en toda esa oscuridad, en ese entendimiento, en esa oscuridad, necesitamos, por ejemplo, como dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Allá afuera no hay luz, es toda oscuridad. Entonces necesitamos que cada uno seamos la chispa para poder encender, para que la persona pueda ver, empiezan a ver con claridad las cosas como son. Porque siempre afuera va a haber tristeza, va a haber inseguridad,
pero tú al mismo tiempo nosotros podemos inyectar seguridad, inyectar esperanza a través de la palabra, porque hay un Dios, dice que hay un Dios vivo y real, hay un Jesucristo que cambia vidas y transforma vidas, así como Él se manifestó, el Verbo hecho carne. Y así mismo dice, donde en 2 Timoteo 1:10, pero ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por él, el Evangelio. Así que necesitamos manifestar la vida, aquello que nos ha sido dada a cada uno de nosotros, y cumplir esa responsabilidad de poder llevar este bendito Evangelio a otros. Amén. Así que tenemos que llevar la vida eterna. Esa vida necesitamos vivirla, porque yo creo que no hay otra cosa más gloriosa de poder llevar esperanza a otros que no tienen esperanza. Porque no, en un tiempo determinado nosotros también estamos en ese lugar, en una vida en oscuridad, sin esperanza, inseguros en muchas cosas, pero necesitamos manifestar lo que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a dar gracias. Padre, queramos darte las gracias, Señor, en esta hora de la tarde. Ayúdanos, Señor, a transitar en esta vida y darte primero las gracias por el tiempo que vivimos. Señor, sé que vivimos tiempos difíciles, tiempos de guerra, tiempos tal vez de enfermedad, a la cual pasamos la pandemia, Padre, pero aún en tu gracia y tu misericordia estamos aquí. Padre, ayúdanos, Señor, aún en este tiempo a ser esa luz cada día, ser más, Señor, en tu obra, poder brillar como quiera que tú brillamos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser esos canales de bendición, a activar lo que tenemos que activar, lo que tú has prometido para nuestras vidas. Y asimismo, Padre, queremos orar por aquellos que están pasando por problemas o por dificultades o hábitos que no pueden romperlo, Padre, o están encadenados a vicios, Padre, que tú puedas, Señor, obrar en milagro en la vida de ellos y traer, Señor, el socorro oportuno para la vida de cada uno de ellos y puedan conocerte como un Dios que transforma vidas, un Dios que cambia vidas y un Dios que trae paz, que trae seguridad, que trae esperanza. Creemos en ese Dios milagroso, sobrenatural, el cual aún estando, Señor, en esta vida, nos sigues guiando, nos sigues llevando, pero necesitamos llevar a que conozcan al verdadero, aquel verdadero manifestado, hecho carne, a Jesucristo. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y lo que harás a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida eterna, a vivir en este tiempo, para que cada uno de nosotros podamos manifestar también al Eterno en nuestras vidas, a muchos que no te conocen, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En nombre de Jesús, amén. Amén.